En esta unidad uno de los contenidos que vamos a revisar es el de la recombinación genética. Los organismos tienen reproducción asexual y muchos organismos diploides tienen una reproducción sexual, es decir, los dos gametos se combinan para generar un nuevo cigoto. Este tipo de reproducción trae consigo el incremento en la diversidad genética, y aunque esto se debe en muchos casos a que las características de la madre y del padre se combinan en un nuevo individuo, esto puede ser potenciado por el efecto de la recombinación de los caracteres como efecto de la recombinación genética. En este contenido vamos a revisar cuáles son estos efectos y los diferentes tipos de recombinación que existen. Nada más para recordar, la reproducción clonal se refiere a esa reproducción en que un organismo no genera gametos, sino que genera un organismo a partir de una célula somática de él, que posteriormente se diferencia en los diferentes órganos. Mientras que en la reproducción sexual se ven involucrados los gametos, tanto el gameto masculino como el femenino, en la formación de un nuevo individuo. Otro tipo de reproducción es la partenogénesis, que es un tipo de reproducción en la cual uno de los gametos puede dar origen a un nuevo individuo. Esta es escasa, aunque en algunos organismos como las lagartijas se pueden encontrar organismos partenogénicos. Cuando hablamos de reproducción clonal, las fuentes de la variación genética son la mutación y la transferencia horizontal de genes. Esta transferencia horizontal se refiere al intercambio de material genético que no proviene de la misma especie del organismo y es muy común en los procariontes, pero también se han registrado eventos de transferencia horizontal mediada por los virus, en la mayoría de los casos en eucariontes. En cambio, en la reproducción sexual, la mutación, la transferencia horizontal pueden jugar un papel importante, pero también la segregación independiente de alelos y la recombinación cromosómica son dos fuentes que dan origen a una mayor diversidad genética en los organismos que presentan reproducción sexual. Cuando hablamos de la segregación de alelos, nos referimos a la división de características que vienen de nuestra madre y de nuestro padre y que funcionan como donadores para hacer de un nuevo cigoto un organismo que tiene tanto características paternas como maternas. Veamos en este ejemplo, para un padre que presenta un cromosoma con caracteres amarillos y un cromosoma con caracteres rojos, que tiene hijos con una madre que para ese mismo cromosoma presenta caracteres azules y caracteres rosas, las combinaciones posibles de las características en los hijos serían las combinaciones de cromosomas rojos con azules, las combinaciones rojos y rosas, la combinación amarillo-azul y la combinación amarillo-rosa. Esto se debe a que los gametos que van a formar los padres, los espermatozoides o los granos de polen, van a tener uno de los dos cromosomas originales del padre, y los gametos o los óvulos de las madres, tanto en las plantas como en los animales, van a tener uno de los cromosomas, es decir, el cromosoma azul o el cromosoma rosa. Los hijos, por lo tanto, reciben el cromosoma rojo del padre
y el cromosoma azul o rosa para la madre, para estos hijos 1 y 2, y el cromosoma amarillo para los hijos 3 y 4 del padre, con el cromosoma azul o rosa. Entonces, la reproducción sexual nos da este primer nivel de variación, en la que si consideráramos a los cromosomas como entidades que contienen una serie de caracteres fijos, van a dar una diversidad mayor que dependerá de qué características tenían los padres. Sin embargo, la recombinación genética nos da un siguiente nivel de diversidad. Esto se debe a que hay nuevas combinaciones de genes sobre una misma molécula de DNA. Esto es, en el cromosoma podemos tener diferentes regiones génicas y esos genes que están ahí pueden intercambiarse, estas regiones específicas pueden intercambiarse entre los cromosomas paternos. No quiere decir que se vaya a generar una mutación como las que vimos cuando hablábamos de la mutación puntual, o de las que hablaremos más adelante cuando hablemos de mutaciones cromosómicas. Lo que quiere decir es que las regiones intergénicas de un cromosoma van a poder intercambiarse. Es decir, físicamente cambiamos DNA de un cromosoma paterno a otro cromosoma paterno. Este proceso, conocido como crossing over, es un evento que ocurre en la meiosis, es decir, es un proceso que genera mayor diversidad de gametos. Recordemos que la meiosis involucra la formación de nuevas células gaméticas a través de la división y duplicación de nuestros cromosomas, mientras que la mitosis involucra la división de células después de una duplicación del número de cromosomas. Entonces, durante la formación de los gametos, este evento de recombinación genética conocido como crossing over va a permitir que dos cromosomas homólogos, en este caso representados en nuestro esquema por estas estructuras en forma de X y que voy a representar con mis manos durante esta presentación, van a intercambiar regiones génicas. Podemos ver que en nuestros esquemas tenemos marcados como regiones génicas de diferentes colores a estas bandas azules, verdes, moradas para este primer cromosoma homólogo, que están representadas por otra serie de características para esos mismos genes, que serían los colores rojos, naranjas o amarillos. Si estos dos cromosomas homólogos antes de entrar a meiosis tenían estas combinaciones, azul, verde y púrpura, y el otro la combinación rojo, naranja y amarillo, después de la recombinación podremos obtener cromosomas en los gametos que tienen presencia diferencial de los cromosomas. Es decir, podemos tener todas las combinaciones azul, rojo, o verde, naranja, o púrpura, amarillo en los diferentes cromosomas. Vemos aquí que es más fácil que las regiones intergénicas que están en las zonas teloméricas tengan un intercambio mayor, y vemos que las que están más cerca del centrómero, en esta parte en la que se unen las cromátidas hermanas, no tuvieron recombinación. Esto se debe a que físicamente, si nuestros cromosomas están sostenidos por los centrómeros, que voy a representar en este caso por mis muñecas, van a ser más difícil de combinarse que las regiones que están libres, en este caso lo que serían las regiones intersticiales de los brazos o las regiones terminales, los telómeros de nuestros cromosomas.
Si nosotros estuviéramos pensando en el crossing over como un acercamiento físico de los cromosomas, podríamos pensar que mis brazos van a unirse y van a poder combinarse. ¿Sí? Si yo entrelazo mis dedos o entrelazo mis antebrazos, es más fácil combinar lo que no está unido por mi muñeca, que es la que le da movimiento a estas regiones externas. Entonces, esta combinación que estoy haciendo con mis brazos es similar a la combinación o el acercamiento físico que tienen los cromosomas. La muñeca, como los centrómeros, es lo que mantiene unidas a las dos diferentes regiones de mis cromosomas. Los brazos, para este caso más pequeños, los brazos P, y los brazos Q o los más largos. Nuevamente, la combinación es más fácil en los brazos que son movibles que en las regiones que están uniéndolos, que serían mis muñecas o los centrómeros en la parte de los cromosomas. Vamos a ver ahora en este diagrama, en esas microfotografías, cómo se ven durante la meiosis los cromosomas. Podemos ver a estos cromosomas homólogos entrelazados, como hice con mis brazos, y a estos puntos de unión en los que se están entrelazando los cromosomas se les conoce como quiasma. Estos eventos de recombinación, les repito nuevamente, solo se ven durante la meiosis. La recombinación genética se considera legítima cuando ocurre dentro de los cromosomas homólogos de un organismo. Por la amplitud en la que se da la recombinación, se pueden catalogar en recombinación generalizada cuando hablamos de regiones génicas homólogas del DNA en los cromosomas que son intercambiadas durante el proceso de la recombinación, o recombinación específica cuando ocurre entre pares de secuencias homólogas. Si nosotros observamos este esquema, podemos ver a la derecha que los puntos en donde se da la recombinación son menores, por ejemplo, para la recombinación específica. En este caso vemos cerca de los telómeros solamente el intercambio en un punto muy pequeñito. Es decir, aquí se están intercambiando muy probablemente secuencias de menor tamaño, mientras que las que se dan en estas regiones que vemos en quiasmas más grandes son recombinaciones generalizadas. Recordemos nuevamente que el efecto de la recombinación es el intercambio de información. Otra vez, asumiendo que las células que van a formar los gametos tienen dos cromosomas que tienen características azul oscuros para el primer cromosoma homólogo y características de color azul claro para el segundo, van a tener un efecto de cambios de información de azul claro para un cromosoma que es mayoritariamente azul oscuro y algunos caracteres que serán ahora azul oscuros para un cromosoma mayoritariamente azul oscuro. Como resumen, la recombinación legítima, la recombinación genética legítima, nos va a dar como resultado cromosomas que tienen caracteres diferentes a los que tenían los cromosomas que heredamos de nuestro padre y nuestra madre. Es decir, los gametos que nosotros vamos a formar llevan información tanto de nuestra madre como de nuestro padre en un nuevo cromosoma que se recombinó. La recombinación por restricciones estructurales va a ser mayor en las regiones teloméricas que en las regiones centroméricas. Y finalmente, quiero comentarles también que se pueden dar recombinaciones ilegítimas. Y en este caso,
no se basan en la homología de las secuencias. Y estos tipos de recombinación tienen como un efecto cambios estructurales como la transposición, que veremos más adelante cuando hablemos de mutaciones estructurales en los cromosomas. Agradezco su atención y me despido para ver otro tipo de contenidos.